Bienvenidos a Pensarte, donde cada historia es un viaje, y cada diálogo, una obra de arte. empezamos. Pude conocer a Dios también, Wow. ¿verdad? Por el trabajo que ellos pudieron haber hecho sin saber qué iba a hacer para conocer a Dios. Hablando de generación emergente, yo la otra vez Bienvenidos a Pensarte, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien y que no importa desde dónde nos estén viendo, siempre me gusta mencionarlo desde casita, camino al trabajo, en los estudios. Espero se encuentren muy bien. La verdad, yo siempre me siento emocionada cada vez que estoy en un episodio más porque me encanta presentarles a cada uno de nuestros invitados. Hoy me siento muy acompañada, la verdad, me siento muy feliz porque es primera vez que tenemos una invitada. Hemos tenido varios invitados, pero nunca hemos tenido una invitada. Y me complace presentarles en esta hermosa hora a Fabi. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola Nao, de verdad muy feliz, muy contenta. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Creo que estoy igual emocionada que tú, ¿verdad? Porque más cuando me dijiste que iba a ser la primera mujer que estuviera aquí, creo que me ha tocado ser muchas veces la primera mujer en varias cosas. Genial. Y eso me llamó mucho la atención cuando tú me lo dijiste, pero qué alegre poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Es tan fácil tomarte confianza que creo que desde la primera vez que te hablé me sentí como que ya eras mi amiga, la verdad. Ay, gracias, sí. Creo que sí conectamos en esa parte, sí? es cierto. ¿Cómo te sientes? De estar aquí en Pensarte, Sí. la verdad, emocionada. Creo que ver a jóvenes trabajando y estar en el mismo ritmo que uno y comprender términos que hablamos, el Sí. contratiempo y todo, creo que es una bendición poder compartir con ustedes. Qué bueno, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que has estado en muchas cosas, nos contabas camino a casa que has estado teniendo un montón de cambios en tu vida, pero cambios para bien, Claro. cambios para bien. Dios ha hecho cosas maravillosas y es impresionante cómo Dios te está utilizando, la verdad, me siento muy admirada por eso. Gracias, Y sí. bueno, me gustaría que los chicos que nos están viendo te conozcan un poco más, sepan quién es Fabi. Entonces, llevo una dinámica últimamente presentando a los invitados y me gustaría que te presentes como a ti te gustaría que te presentaran. ¿Quién eres tú? Ok, muy bien. Creo que a veces, justamente hoy en la mañana, estaba en una actividad de esa parte de poder expresarnos cómo somos, conocernos, porque muchas veces nos ven desde una perspectiva y a veces ni nosotros mismos nos conocemos, Exacto. ¿verdad? Y pues yo he tendido mucho a conocerme, a Qué genial. tratar de ver, puedo ser de esta forma o puedo ser de lo otro. Y entonces, ¿quién es Fabi? Creo que resumiría en una parte que soy una mujer valiente, perseverante, honesta, me gusta mucho la honestidad y sobre todo comprometida, ¿verdad? Qué genial. Y creo que en estos últimos días he pensado que soy mucho del reflejo de mis papás. En realidad creo que Qué reflejo bonito. mucho lo que ellos han tratado de crear, han tratado de ser una mujer valiente, que han amado, que han educado y que en realidad gracias a ellos sé que pude conocer a Dios también, Wow. ¿verdad? Por el trabajo que ellos pudieron haber hecho sin saber qué iba a hacer para conocer a Dios, Qué genial. pero creo que de esa manera podría describirme. Wow, qué interesante y qué impresionante cómo es esto de las jerarquías, porque uno quiere parecerse mucho a sus papás, Claro. sin saber que los papás son los que quieren parecerse más a Dios. Entonces, siempre nuestra meta es parecernos más a Él, ¿verdad? Así es. Bueno, me gustaría preguntarte algo. Ya sabemos que eres líder de jóvenes actualmente. Pastora, qué interesante, qué bendición, la verdad. Pero, ¿quién es Fabi cuando no está siendo líder ni pastora? O sea, ¿quién es solamente Fabi? Ok, sí, creo que ya lanzaste esa parte. No todos conocen todavía que gracias a Dios pues ya empecé para ser pastora, ¿verdad? Ya empecé con esa parte. Qué bendición. Y pues creo que ahorita yo te lo decía cuando veníamos, ¿verdad? Qué difícil responder a esa pregunta porque ahorita mi vida ha sido totalmente diferente a la Cambios. Fabi de lo que era, ¿verdad? Sí. Pero Fabi cuando no es líder, cuando no es pastora, es Fabi en su casa, con la familia, Ok. ¿verdad? Ha sido, ahorita te puedo decir que Fabi es una persona que está buscando ser mejor persona, mejorar, siempre evaluar en lo que puedo o no hacer bien, ¿verdad? Y últimamente me ha pasado de ahora qué reflejo estoy dando en mi casa, porque sí te soy sincera,
he sido una persona de carácter muy fuerte, he sido una persona de que ha confiado en Dios y que ha estado siempre su fe puesta en Dios, Bueno. pero en algún momento de mi vida pues ha entrado duda de muchas cosas, ¿verdad? Pero sí creo que cuando Fabi está sola es Fabi de buscar hablar con Dios y contarle aquellas intimidades que solo él y yo sabemos, ¿verdad? Contarle mis sueños, contarle, mira, no me sentí bien con esto que hice durante el día, cómo puedo hacer esto, Qué cómo bonito. puedo hacer lo otro. Y en realidad amo mucho el llegar a mi casa, dejar ya el liderazgo, dejar ya lo de la iglesia y cenar con mi familia. Creo que esta es una de las partes que disfruto mucho, convivir con ellos. Justamente hace unos días estábamos y surgía un inconveniente en nuestra familia, ¿verdad? Un problema. Y como lo trabajamos, fue totalmente diferente que años atrás lo hubiéramos trabajado. Qué bonito. Entonces yo le decía al Señor, gracias, porque esa convivencia que podemos llegar a tener como familia y llegar a tu casa a encontrar paz, llegar a tu casa y convivir, que tu mamá te espere con su platillo favorito, ¿verdad? Y cuando tenés un día cansado. Mira, a mí no me da tiempo de cocinar, Exacto, definitivamente. te entiendo. No me da tiempo de estar en casa, de estar pendiente de todo eso, pero llegar a tu casa, ver que está tu familia ahí, ver que Dios te ha guardado de tantas cosas, compartir con ellos. Creo que esa es la parte donde no soy líder, soy hija, soy tía, soy hermana. Ay, qué Creo que esa es la bonito. parte que soy cuando no soy líder o soy pastora. Qué genial, qué Fíjate. interesante es saber un poquito acerca de tu vida cuando no eres líder, ¿verdad? Porque Gracias. creo que todos tenemos nuestro momento de estar en casa, en fachas, en chanclas, descansando y es tan rico. Sí. Y a este tiempo creo que eso es lo más disfrutado ¿Verdad que porque sí? ya es raro que lo puedas hacer. Sí. Yo estaba viendo hace poquito un meme que decía, los castigos de cuando uno era niño es lo que uno disfruta más, porque antes los papás, vete a tu cuarto, y uno, ahorita, deseo estar en mi cuarto. ¿Verdad? Sí, claro. Es cierto. Fabi, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Qué es lo que tú haces? Me gustaría que nos cuentes así como que me levanto, hago tal cosa. Ajá, ok. Bueno, creo que voy a tratar de resumir esa parte Ok. porque creo que no hay rutina diaria. Creo que cada día es totalmente diferente. No es como que yo tengo un horario de 7 a 8, hago esto de 8 a... Porque Ok. indiscutiblemente creo que no hay una rutina marcada en todos mis días, pero te resumo más o menos porque de lunes a domingo cada día hago algo diferente. Wow. Digamos, lunes, miércoles, viernes me dedico a trabajar en un colegio. O sea, son días en la mañana. Martes voy a la oficina, jueves es iglesia, toda iglesia, sábado y domingo es iglesia. Entonces, cada una es diferente. Pero dentro de lo que cabe, trato, ¿verdad?, de despertarme. Últimamente he estado durmiendo más de la cuenta, en el sentido de que antes madrugaba más. Antes me levantaba desde las 4:30, 3:30 de la mañana, pero ahora mi día empieza a 5:30, 6 de la mañana, está es bien. donde empieza esa rutina, ¿verdad? Luego, pues ya empieza el trajín de correr porque es despertar y decir, ¿hoy qué toca? O sea, hoy toca colegio, hoy toca iglesia, hoy toca oficina, hoy toca, ¿qué toca para ubicarme? Ajá. Y créeme que ahora mis días ya no tienen nombre. O sea, Ok. yo hoy decía, hoy es viernes, ajá, o sea, ya no importa si es lunes, si es Sí, martes me imagino. o si es domingo, ¿verdad? Ya no importa. Pero mi rutina va en eso. Si toca ir al colegio es de ir a dar clases. Dios me ha permitido un privilegio de servirle en mi trabajo. Y como decía mi jefe, o sea, aparte que trabajamos, nos pagan por eso. O sea, no es un Exacto. trabajo Qué solo bonito. secular, sino que de servir al Señor te Exacto. pagan por eso, Ajá. ¿verdad? Pero es disfrutar. Creo que ahorita estoy disfrutando mucho esta etapa donde estoy en el colegio. Hace mucho tiempo fui ahí a trabajar, estudié aquí, pero ahora regresé años Qué después sin bonito. saber qué era lo que Dios quería Wow. hacer. Pero disfruto mucho esa etapa, doy clases de educación cristiana, estoy dando en Qué este colegio de interesante. Biblia, tengo a cargo los devocionales y cada día surge algo diferente. Sí, me imagino. Quiero hacer este paréntesis Ajá. porque en el colegio estoy en la ayuda de la coordinación. Ok. Pero te prometo que si yo te contara las anécdotas que pasan en el día, uno dice, ¿en qué momento? Lo último que me pasó, que nos matábamos de la risa con las demás coordinadoras, era una uña encarnada de un niño. Entonces, nosotros
cómo atendemos a una uña encarnada Sí. y nosotros, bueno, hay ¡Qué que hacerlo. aventura! Es en serio que llega, por cuando tocan esa puertecita que tenemos, ahora qué viene, ¿verdad? O sea, estás esperando, ahora qué va a pasar. Pero eso no lo olvido porque yo les decía, no, de verdad. Y él nos decía, ala, ¿por qué no me cortan la uña? Va el estudiante. Y Ajá. nosotros así, no podemos se llegar muda? a ese límite. Pero mira, son anécdotas que de verdad es increíble. Uno va viendo tantas cosas, desde raspones, ¿verdad? Que Exacto. sangrados de nariz y uno va viendo tantas cosas. De todo. De todo lo que vamos viviendo. Y cada vez un día no es igual. No es, Es como que cierto. tú digas, ay, ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Sino Sí. que siempre hay algo diferente. Eso es en cuanto al colegio, ¿verdad? Luego, pues, ahorita los únicos tiempos que tenían espacios ahora son llegar a almorzar a mi casa y ya voy de regreso a la iglesia, ¿verdad? Porque esa es la nueva rutina. Ok. Y ya regreso a la casa a 9 de la noche, más o menos. Es a cenar, a compartir con mi familia y estar en ese tiempo. Sí, hay reuniones en Zoom, que después de eso A hay que conectarnos, conectarse. hay que conectarse. Me pasó un día que salimos de una y había que reunirse ya otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, me Regularmente esa es dentro de las rutinas. Y pues algunos dirán, ala, y no se levanta a las 3 de la mañana a orar, ¿verdad? O en qué momento ora ese día. Fíjate que yo dedico mucho el tiempo a solas con Dios dentro de mi carro. Ok. Aprovecho mucho ese espacio. Y mira, a veces yo voy orando, yo creo que los que van a la par mía dirán, ¿esta qué le habrá pasado en el camino? Porque mira, a veces voy con una ministración, ¿verdad? Así increíblemente. Wow. Y Dios de verdad me ha hablado muchas veces a través de donde voy con mi vehículo. Más que Villanueva es de tanto tráfico, Exactamente. definitivamente. Entonces creo que nos da tiempo para de prédica y de prédica y de Interesante. leer toda la Biblia en el tráfico. Pero sí tengo mis momentos, ¿verdad? Wow. Personales. Yo te comentaba, una de las cosas es la playa también dentro de, porque ahí es una conexión que tengo con Dios muy, Sí. muy importante. Pero Genial. luego va eso, luego los martes de oficina es levantarme súper temprano por el tráfico, llegar a la oficina, ponerme a trabajar las cuestiones de generación emergente y lo que tengamos que hacer. Nunca me alcanzan los martes, porque de verdad son tan cortos de lo que sentimos. Y luego de eso, ahorita estoy en la rutina de que solo salgo de ahí y ya me voy para la iglesia porque tengo los servicios en la tarde. Wow. Entonces tengo que irme para allá. Ya regreso Sí. a casa y regularmente eso es lo que está sucediendo últimamente. Pero cada día es distinto, ¿verdad? O sea, cada día Interesante. de lo que se hace es diferente. O sea, que todos los días de tu vida son una aventura. Definitivamente. Has tenido días muy corridos, la verdad. Sí. Y me gusta mucho lo que estás compartiendo. Creo que va a haber una segunda parte, la verdad. Me gustaría tomo tener dos. una charla contigo acerca de tú siendo maestra, ¿sabes? Porque a mí me interesa mucho esto, porque a mí me encantan los niños. Yo amo a los niños. Qué bueno. Y en la iglesia también sirvo con Ok. los niños. Entonces, me gustaría conocer un poco más Ah, de me parece. experiencias y creo que tenemos ahí algunas o algunos, ¿verdad? Que también son maestros y que les Ajá, gustan estas claro. anécdotas. Entonces, más adelante nos Me pondremos parece. de acuerdo. Me parece. Bueno, me gustaría, creo que vamos a tener un segmento con Cristian después acerca de tu liderazgo. Ok. Entonces, voy a hacerte esta última pregunta y luego pues introducimos a Cristian. Claro. Solamente pues me gustaría que tú nos dejaras con algo que te encantaría que todo mundo recordara a Fabi. Si Ok. Fabi se va de viaje o decide irse a vivir a otro lugar o Dios sabe qué va a hacer con tu vida, ¿cómo te gustaría que te recordaran como Fabi? Ok, qué importante, de verdad. Ujú. Fíjate que para responder esa parte creo que voy a hacer referencia a algo que me decía mi jefe y me movió mucho, ¿verdad? Ujú. Él me decía en el ámbito de la educación y me decía, Fabi, si un estudiante te presenta algo bien y otro no, ¿a quién felicitas en primer lugar, verdad? Y tú dices, el que lo hizo bien, al otro hasta lo puedes castigar por no hacer las Exacto. cosas bien. Y él me decía, si fuera Jesús al que presentaras esos dos dibujos, ¿qué diría Jesús en ese momento? ¿A quién en realidad? ¿Cómo corregiría? ¿Cómo le diría a este niño, no lo hiciste bien, pero puedes mejor? ¿Cómo lo haría? Y él me decía, en el salón de clases es tan importante reflejar a Jesús Wow. por el carácter de Cristo, porque en Sí. realidad eso hemos sido. Y me quedó tan grabado Ujú. que últimamente yo digo, ¿qué ven las demás personas en mí?
O sea, y no te estoy hablando ni físicamente, ni económicamente, ni algo, sino yo digo, en realidad estoy reflejando el carácter de Cristo. Sí. Y creo que eso es lo que trato de hacer, ¿verdad? Y mira, sé que mi carácter es fuerte muchas veces porque definitivamente ha sido, pero hablaba con mi mejor amiga y me decía, Fabi, yo no es la Fabi que conozco de hace 3 años. He visto un cambio rotundo en su personalidad. Wow. Y me ha costado dejar el orgullo, dejar el enojo, a veces es lo más difícil, Sí. pero esa transformación el Espíritu Santo sí la puede hacer. Qué importante. Entonces, fíjate que sí, me gustaría que recuerden a una persona que reflejó el carácter de Cristo, ¿verdad? Que amó a las personas cuando pudo amarlas, que le sirvió a las personas, que no fuiste servido, que en realidad pusiste el nombre de Dios, ¿verdad? Que lo reflejaste, que hiciste las cosas que Él te mandó a hacer y sobre todo como esa mujer valiente que escuchó la voz de Dios. Qué ¿Verdad? impresionante. Realmente, Fabi, me gustaría mencionarte que te admiro un montón. Gracias. Tanto como líder, como pastora, como maestra, también te admiro bastante y me gustaría que estas charlas continúen. Creo que vamos a consumir demasiado tiempo si seguimos hablando y hay otras cosas más importantes también que hay que platicar, ¿verdad? A los Claro. jóvenes les interesa saber quién es Fabi como líder. Gracias, sí. Entonces, bueno, démosle la introducción a Cristian, que ahí viene emocionado con muchas preguntas. Bueno, seguimos con nuestro podcast. La verdad, siempre que grabamos, y yo se lo he dicho a las otras personas, siempre nos quedan así como muchas ganas de seguir la conversación, la plática. Y con todos los que hemos grabado, con todos está pendiente la segunda parte, porque se vuelve tan interesante. Y yo espero que la gente que nos esté escuchando, en su trabajo, donde sea, también vaya al mismo ritmo y entienda que por qué queremos hacer una segunda parte después de todo esto, ¿verdad? Pensarte 2.0. Claro. Fabi, ¿qué tal? Ya conocemos tu lado personal, tu lado familiar, nos introdujiste a tu lado ministerial. Háblanos un poco de generación emergente y tu liderazgo. Primero dinos un poco qué es generación emergente y cómo tú llegaste ahí. Ok. Sí, gracias, Cristian. Fíjate que hablando de generación emergente, yo la otra vez compartía de dónde viene la generación emergente, ¿verdad? Donde la Iglesia de Dios ya tenía jóvenes trabajando, ya estaba haciendo misiones, ¿verdad? Ya estaban haciendo evangelización, ya estaban en muchos aspectos que ya se estaba dando a conocer un grupo de generación emergente sin tener este nombre. Entonces era importante colocarle un nombre como tal para distinguirnos, ¿verdad? Y ya tener como esa denominación para ser conocidos por los demás. Entonces surge este término de generación emergente, de esa generación que emerge, ¿verdad? Que surge y que va saliendo para que pueda plasmar, ¿verdad? Su misión y en realidad cumplir la misión en la Iglesia de Dios. Entonces, dentro de eso surge, te cuento cómo empieza mi liderazgo de generación emergente. Cuando conozco a Jesús, acepto a Jesús en mi corazón a los 14 años, el primer ministerio donde yo empecé fue Escuela Bíblica de Vacaciones. Y luego más adelante me toman como ayuda en generación emergente, ¿verdad? Fui ayuda en la iglesia local. Luego en la iglesia local empiezo ya a ser vice, que algunos les llaman vicepresidente, otros solo le llaman dentro de coordinador o le empiezan a dar designaciones, pero yo empiezo a ser la vice en la iglesia. Luego el siguiente año paso a ser ya la presidenta de Generación Emergente Local. Conforme pasa el tiempo, tal vez unos 2 años, creo más o menos, me toman en cuenta para ser la líder distrital de Generación Emergente dentro de donde estaba, ¿verdad? Entonces dejo el cargo local y empiezo con el distrito. Luego de eso transcurre un año tal vez y empiezo a ser líder regional. Entonces, Dios me permite llegar a la región. Luego de ser líder regional, no terminé mi periodo tampoco de 2 años en el liderazgo. Y ahí fue donde empieza a darse todo en realidad para llegar al territorio. Ahí fue donde empieza Dios a hablarme, empieza Dios a decirme que ya era tiempo de tomar a tiempo completo todo, ¿verdad? Con los jóvenes. Qué interesante. ¿Y cómo te ha parecido esta travesía? Cuéntanos alguna experiencia. Hace poco hubo un evento, ¿verdad? ¿Y cómo te has sentido tú con eso?
Cuéntanos tu experiencia con los jóvenes. Sí, fíjate que era bien paradójico porque yo soy maestra, soy maestra de primaria, Ok. luego de básicos, Ajá. de diversificado, Ujú. y mi hermana es enfermera. Ok. Y mi hermana es la que ha trabajado con niños y yo es Ujú. la que he trabajado con jóvenes. Ok. Entonces, dentro de las experiencias que he ido diciendo, yo digo que extraña esa parte de que por qué el Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Ajá. Pero empiezo a decir por qué. ¿Por Y qué con los mira, jóvenes? ¿por qué con los jóvenes, verdad? Y por qué, bueno, gracias a Dios todavía no estoy en el Ministerio de Damas, todavía no, pero Ok. es parte de lo que uno va diciendo y Ajá. voy experimentando. Pero recuerdo en la licenciatura que estuve Ajá. estudiando, un licenciado me dice, mira, me dijo, no me conocía. Solo voy a contar una parte, porque la Ajá. otra es de otro testimonio. Pero él me dice, yo veo un ministerio que tienes con jóvenes, y él ni me Ajá. conocía. Y él me dice, pero Dios te promete que te va a entregar esto hasta que tú hagas tal cosa. Y yo, bueno, lo tomé muy, muy así. Pero de Ok. verdad el ministerio de jóvenes ha ido siendo, Dios me ha permitido conocer a la juventud, trabajar con Ok. estudiantes también, jóvenes. Interesante. Todo eso ha ido fluyendo dentro de ellos. ¿Cómo me he sentido? Muy desafiada. Ok. Creo que el desafío más grande ahorita Ajá. es generacional. Sí. Porque créeme que yo ahora ya escucho términos Ajá. que antes no escuchaba, pues que ya no eran de mi generación. Sí, ¿Verdad? pasa, Que me pasa. definitivamente. Si tú, aquí está Milo, y tuvimos un podcast con él, y él empieza a decirme un montón de juegos, Ajá. y yo eso nunca lo vi. Sí. Y ahora es nuevo para mí, y a veces él me cuenta cosas, Claro. y yo, ¿qué es eso? Explícame, que no entiendo. Incluso hay términos que yo no uso, porque digo, eso es de los adolescentes, Sí. ¿verdad? Y uno es, ajá. Pero por lo particular, como he sido maestra, me ha Ok. tocado estar a la vanguardia, ¿verdad? Ajá, O sea, exacto. de por sí antes de estar en el ministerio ya me Ujú, tocaba hacer eso. ya te toca. Solo que ahora siento que es como ir más allá porque Ajá. ya tenía tiempo de no ser maestra y ahora mis Wow. estudiantes me están ayudando otra vez. Sí. Porque entonces yo me siento con ellos y les digo, miren, explíquenme esto y esto a qué se refiere y empezamos a platicar porque Ok. si hay muchas cosas pues que al final uno ya va dejando porque Ajá. no es parte de tu rutina. No, ajá. Entonces no lo conoces, ¿verdad? Ajá. Entonces tienes que tener el espacio para conocer porque ellos están en eso, ¿verdad? La vida Ellos, adulto en pasa factura. Definitivamente, definitivamente. Pero Wow. sí, y hay retos que me he encontrado dentro de esto, en realidad es que he sido desafiada. Sí, Creo que definitivamente. muchas de las veces me he sentido que soy muy pequeña para hacer las cosas, pero Dios Ujú. me demuestra que cuando Él te dice, Él te Wow. va a fortalecer todo lo que para ti es imposible, Él lo va a hacer posible. Interesante. Interesante. Verás que nuestra dinámica Ujú. es que acá hay un montón de tópicos, ¿verdad? Aquí faltan más, pero hemos elegido el tópico de iglesia contigo, Ok. porque también nos interesa saber qué piensas de la iglesia Ok. actual, contemporánea. Entonces, saca una pregunta y me las... Wow. Si me gusta la leemos y si no... No me seguimos, la ¿verdad? lees. Si es difícil, no la lees, por favor. Bueno. Ok. Hablando de temas que nos enfrentamos, actualmente hay muchas cuestiones que están pasando en nuestro alrededor, cuestiones culturales, tendencias ideológicas, que creo que se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? Y pensando en la iglesia precisamente, como tú la ves desde tu perspectiva, desde la forma que es, ¿qué piensas tú de la iglesia y la justicia social? O sea, ¿qué rol crees y cómo ves que pueden responder los jóvenes ante un mundo que es injusto? Ok. Ujú. Mira, cuando estabas formulando la pregunta, se me venía a la mente de la parte de que más que todo la iglesia se ha vuelto en un juzgado. En un juzgado, wow. En eso venía a mi mente. Ajá. ¿Por qué? Por la justicia que tú mencionabas. Muchas de las iglesias se han dedicado a, tú no puedes venir a este lugar porque te vistes de esta manera. O sea, empezando por ahí. Sí. Empezando por ahí que la juventud ha sido la más señalada en muchas cosas. Ujú. Y yo platicaba con mi jefe actual del colegio y él de verdad había aprendido mucho de él y él me decía qué pasa con la juventud en las iglesias, ¿verdad? Exacto. Cómo se da en realidad el protagonismo de las iglesias. Ujú. Y él decía, la iglesia se ha dado en esos tenis son pecado,
esa vestimenta es pecado y empiezan a dar toda esa parte de Un juzgarlo, ¿verdad? Un listado Sí. y de señalizar, porque nosotros somos los que sabemos. Ajá. Nosotros somos los que somos justos, nosotros somos los que sí sabemos qué es bueno y qué es malo, En teoría. pero los jóvenes no, ¿verdad? Ajá. O sea, esa es la perspectiva que se tiene Ajá. dentro de muchas de las congregaciones. Exacto. Entonces, si el joven va a venir, no, tú no puedes subirte al altar así. O sea, tú Ajá. puedes cantar, pero así no. Así no. Tienes que traer corbata, tienes que Ajá. traer de esa manera porque lo contrario no. Sí, sí. Y cuando yo escuchaba esto y me decía, entonces ellos llegan a un espacio que no es la iglesia y ni siquiera se dan cuenta de cómo van vestidos. Ajá. Los aceptan como van Exacto. y encuentran identidad en otro lado que Ajá. no es la iglesia. Precisamente esta pregunta, no sé, pero se veían en las cosas, suceden. A Ajá. veces solo sucede. Que precisamente eso estaba pensando y esa era una pregunta que te quería hacer en la tarde, ¿verdad? ¿Cómo ves esto de que, por ejemplo, la iglesia a veces rechaza a los patojos, a los adolescentes, porque no los aceptan con su forma de pensar, pero hay otros espacios que no son cristianos y los aceptan tan fácilmente? Los patojos se sienten tan cómodos y se quedan ahí. Claro. Y uno dice, a la gran, Sí. ¿qué estamos haciendo mal? Y precisamente tú acabas de responder muy, muy bien esta pregunta, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en señalar cuando no debería ser así. Muy bien, vamos a seguir. Esta pregunta la voy a sacar yo. Ok. Vamos a seguir. Muy bien. Esto es hablando de la cultura actual, popular y sobre todo la cultura virtual que hay. ¿Qué piensas tú de las tendencias virtuales, ¿verdad? Las redes sociales, ¿cómo esto impacta en tu ministerio? Porque tú estás trabajando con jóvenes, pero también trabajas con adolescentes en su mayoría. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Algo que le quieras decir a los patojos que están usando tecnología prácticamente en su vida cotidiana? Sí, mira, en primer lugar creo que definiría que no podemos evitar que la tecnología sea utilizada. Definitivamente a estas alturas creo que ya no podemos decir por qué los jóvenes usan TikTok, por qué los jóvenes usan Instagram, por qué los jóvenes... No, definitivamente ya no podemos. En esta época ya no. Definitivamente no podemos hablar de una época anterior donde es totalmente diferente. Estamos en otra era, ¿verdad? Estamos en otro siglo. Y si el hombre de antes juntaba fuego con piedra, hacía fuego, buscaba y hacía todo lo que pudiera hacer, ahora es otro, o sea, ¿por qué sí eso sí evolucionó? Porque hay cosas que no dejamos que evolucionen. Exacto. Y sí, lo importante que es que evolucionen. Y entonces ahora, hoy hablaba yo con las maestras de la innovación en la educación. Si se puede innovar en la educación, ¿por qué no usar esa innovación para buscar estrategias? Algo que me gustaba era que decía, si Jesús, y hoy hablaban acerca de verdad de la multiplicación de los peces y los panes, me encantó cómo lo hicieron los maestros desde esa perspectiva, porque ellos hablaban que él usó la creatividad, o sea, Jesús usaba la creatividad, Jesús usaba la innovación en su época, pero era innovación, ¿verdad? O sea, no tenía un celular para hacer un en vivo, pero... Yo puedo hacer esto y tal vez me van a decir, ya está hablando de más. Pero yo podría decir, si Jesús en su momento hubiera tenido un teléfono, él hubiera hecho un live, o lo hubiera hecho, ¿verdad? Él en ese momento se hubiera tomado una selfie con sus discípulos. O sea, si lo hablamos de esa manera, porque era otras herramientas, era otro momento. Y si ahora lo tenemos, entonces todo hay que usarlo en pro. ¿Verdad? Definitivamente. Entonces, si tenemos el alcance de llegar, ahora, si tú te das cuenta, hay muchos países no alcanzados, hay muchas etnias no alcanzadas, hay todavía donde el evangelio no ha llegado. Entonces, las redes sociales sí pueden ser utilizadas definitivamente para algo bueno, ¿verdad? Este espacio, por ejemplo, es tecnológico, este espacio es innovador, que lo podemos utilizar para bien. Así como el mundo usa, ¿verdad?, para hacer y trasladar sus mensajes y hacerlo, porque nosotros en realidad no es igualarnos. Muchos dicen es que nos igualamos al mundo, es que lo que buscamos es igualarnos a ellos, imitarlos, y incluso hasta con la música y todo lo que hablan. Pero en realidad creo que las redes sociales forman ya
parte de la vida diaria. O Sí. sea, de verdad es una rutina. Ahí sí hay Ajá. rutina, ¿verdad? Enciendes el teléfono, haces Ajá. todo porque ya es parte de lo que haces. Está todo Entonces, ahí. todo está ahí. Ajá. Y si ya todo está ahí, las versiones de las Biblias, por ejemplo, Ajá. antes tenías que ir a comprar una Biblia física para tener Ajá. las diferentes versiones de cada Por ahí, una. sí. Entonces, ahora puedes utilizar la tecnología para esa parte. No, sí, definitivamente. Para compartir un texto bíblico lo puedes hacer en tus redes, Ajá. ¿verdad? Pero yo sí creería el uso que los jóvenes aprenden a darle a las redes sociales, ¿verdad? Ajá. Porque mira, yo ahora, tú sabes los algoritmos, Ajá. ¿verdad? Perdón, se me trabó. Pero esa parte, tú la Ok. conoces y tú Sí. sabes qué buscan los jóvenes. Sí. Y si empiezas a buscar de verdad palabra de Dios, Ajá. en las redes sociales te va a aparecer la palabra de Dios Sí. dentro de lo que... Entonces puedes encontrar mensajes dentro de las redes Ok. sociales. Ajá. Y compartir, nada es difícil compartir en tus historias un mensaje que a alguien le puede llegar en el momento justo. A veces yo he estado triste en algún momento porque definitivamente pasan esos momentos y Ajá. lees un mensaje y te recuerdas y hasta paro llorando, orando y alabando al Señor por lo que pasa, porque esos mensajes llegan Ajá. e impactan. O sea, las redes sociales impactan y sí Sí. las podemos usar a favor de lo que podemos mejorar. Ah, interesante. Sí, es un mundo amplio. Creo que todas las personas concluimos al final en que el contenido es bueno y hay también mucho contenido basura en las redes. Y Claro. por eso es que a veces nosotros hemos tratado como que de dar contenido. Y venía una persona aquí y nos decía, los patojos tienen que aprender a pensar por sí mismos, que la fe, es cierto que la heredamos por legado, digamos, porque nuestros papás nos la enseñaron, pero también es muy importante que la fe sea, nosotros nos adueñemos de la fe, ¿verdad? Y tengamos convicción. Hace tiempo leía un libro que se llamaba Convicciones más que creencias, ¿verdad? Y cuando uno está convencido precisamente de lo que hace, de profesar su propia fe, dice, bueno, no me importa, ¿verdad? Yo voy a seguir esto porque estoy convencido de que así es. En cambio, si lo creo, puedo creer o no creer. Y se puede desvanecer todo. Claro. Sigamos porque hay preguntas muy interesantes. Ok. Tú la sacas, yo la leo. Yo soy el intérprete de preguntas. Ok. No sé, pero vámonos al joven universitario. Pensemos en el joven universitario que atraviesa crisis de fe, Ok. ¿verdad? ¿Qué le dirías precisamente a esos jóvenes que están atravesando una crisis de fe, ¿verdad? Porque están en la universidad y se están enfrentando a muchos dilemas científicos, digamos, o pseudocientíficos. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están en crisis por sus estudios? Fíjate, Cristian, que creo que no fue casualidad que esa pregunta saliera. Dios me ha permitido, y no lo digo por vanagloria, Ajá. sino en realidad porque para hacer un ejemplo del sí se puede, Ajá, Dios me permitió estudiar una licenciatura ok, y luego 2 maestrías. wow. 2 maestrías becadas en realidad. Y en universidades donde uno dice, no son cristianas, ¿verdad? O sea, Ajá. uno dice, wow, adoran al Señor aquí y está. En realidad tienes una convivencia con todo tipo de personas. Ajá, Me pasó algo muy peculiar dentro del profesorado y la licenciatura. Estudié con compañeras de otra religión ajá, y hablábamos de la religión dentro Ajá. de lo que hablábamos. sí, sí. Y cuando tú lees los libros y cuando te empiezan a hablar de historia, Ajá. cuando te empiezan a enfrentar y te empiezan a abrir la mente con el conocimiento que tú decías, Ajá, ¿verdad? de Con la evolución. fundamentos y Ujú. leyes y todo lo que puedas decir Ajá. que hay un fundamento y la Biblia empieza a aparecer como, "Ah, y aquí me están confrontando esta parte, ¿verdad? Y Ajá. aquí, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, yo puedo hablarte desde una experiencia que viví, o sea, que Ok. sí pasó Sí. y que sí se puede salir adelante en el sentido de que no va a perjudicar tu fe. Ujú. Toda vez tú tengas una fe cimentada en lo que realmente Ajá, crees. exacto. Pero la clave de todo es el Espíritu Santo. Wow. O sea, si tú estás lleno del Espíritu Santo, nada te va a mover. Porque Ujú. puede ser que hoy, mira, tú tienes una vida muy cambiante. Definitivamente, yo no soy Ujú. la Fabi de hace 3 años y Sí, sí, probablemente no voy a ser la misma Fabi de aquí a un año.
Ok. porque evolucionamos nosotros también, Ajá. ¿verdad? Hasta tu forma de vestir. Creo que Ajá. si tú miras tus fotos de antes, han sido diferentes a como te vistes ahora, probablemente. Sí, Pero voy estaba a... flaco. Estabas más delgado, y hay muchas cosas que uno va cambiando. Ajá. Pero eso va a ir dependiendo, y a lo que quiero Ajá. llegar es de que definitivamente tu manera de pensar va a cambiar. Va a cambiar. Sí. Pero lo importante es entonces en quién estás creyendo, pero Ujú. no vas a dejar de creer en un Dios al que conociste, Ok. ¿verdad? No vas a dejar de creer en un Dios al que amás. Ajá. Pero entonces, ¿cómo vas a hablarle a alguien más si de Dios si no lo conoces? Exacto. Y ahí es donde todo radica. O sea, si tú de verdad no eres lleno del Espíritu Santo y no tienes ese encuentro personal con el Señor, Ajá. va a venir lo que venga y te vas a engolotear, como lo dicen, Ajá. ¿verdad? Pero si tú estás lleno de verdad del Espíritu Santo, nadie te va a mover. Porque pueden ser que tus amigos sean Ajá. otra influencia. Sí. Tu familia, tus papás, tus hermanos Ajá. sean otra influencia. Pero tú si estás cimentado en lo que Dios te está diciendo, tú no te va, nada te va a mover. Wow. Y cuando estás en la universidad es donde más vas a conocer de todo. Ajá. De todo. Sí. Definitivamente vas a empezar a conocer hasta otros tipos de drogas que quizás nunca los habías escuchado. Vas a conocer lugares que jamás habías Ajá. conocido. Sí. Vas a conocer situaciones que uno dice, ala, esto se vive que en la universidad. Ajá. Pero de ti va a depender, y el Espíritu Santo te va a redarguir si te dices Wow. sí o no. Sí. Porque vas a estar expuesto. Ajá. No es como que llegues a un escritorio a un lado y ahí vas a estudiar, no va a ser así. No es que Ajá. filosofía, por ejemplo, es uno Sí. de los cursos que cómo cuesta estudiarlos en la universidad. Yo estudio Más cuando te filosofía. empiece... ¿Qué manda? Yo estudio filosofía. Estudias filosofía Ajá. y no te ha movido tu fe. No. ¿Ves? Porque en realidad es algo de lo que tú tienes que tener bien cimentado. Sí. Y tú no me dejarás mentir las teorías que te empiezan a mencionar. Sí. Y todo lo que... Y cuando tú dices, ahora sí tienen razón, va. Tienen. Es como cuando te preguntan a qué ¿Dónde me tipo... miro la cara de mono? ¿Dónde me sale la cola? Exacto, y te empiezan a dar toda esa parte, pero entonces si tu fe está bien cimentada es donde tú dices, no, de aquí soy, ¿verdad? Ajá. Es como, por ejemplo, te pregunto a ti de qué equipo le vas, ¿verdad? De Ajá. fútbol. ¿Tú cambiarías de equipo de fútbol? No. No, tampoco. ¿Por qué no cambiarías de equipo de fútbol? Porque ya me gustó y me enamoré de ese equipo. Eso pasa con Dios, ¿verdad? Ajá. Cuando tú estás ahí, y posiblemente te pasas al Real o te pasas al Barça porque ahí estás donde quieres estar, Ajá. porque crees en tu equipo, porque conoces a tu Ajá. equipo, porque ya sabes dónde En las estás. buenas y en las malas. En las buenas y en las malas vas a Ajá. estar. Entonces vas con Dios a la universidad y Ajá. estás en las buenas y en las malas. Exacto. Eso es lo que pasa en realidad. Wow. En eso creo que lo podría simplificar. Sí, no, qué interesante. Sí. Wow, sí, me sorprende. Vamos a ir a la última pregunta. Ok. Y a ver, ¿qué dice? No sé, esto está bueno. ¿Para ti o para mí? Porque... Para ti. Ok. Porque es algo que veníamos hablando. Ok. La iglesia y las nuevas generaciones, ¿qué cambios son necesarios? Yo. Bueno, creo que esto va a salir al aire. ¿Verdad? Pero, mira, creo que una de las palabras que ha redundado mucho ahorita últimamente es la revitalización de las iglesias, ¿verdad? Ajá. ¿Qué cambios son necesarios? Creería que número uno es en realidad en preocuparnos en qué papel le estamos dando a la juventud y a la niñez. Bueno, Porque sabemos que al final, ujú. yo siempre lo he dicho, son los que van a relevarnos Ujú. y no nos sustituyen, porque No. eso me gusta mucho, aclararlo. Esa parte, las nuevas generaciones no nos sustituyen, sino Wow. que nos relevan. Entonces, si nos relevan, ¿qué estafeta vamos a darles, verdad? Una Ajá. estafeta de ¿están preparados o no están preparados? Sí. Entonces, de ahí podríamos partir a qué cambios son necesarios, ¿verdad? Ajá. Porque como entonces venimos de una generación que todo es santidad y que Ajá. lo que los jóvenes hacen no es santo y no está Ajá. haciendo, no les damos el protagonismo, no les damos la oportunidad, Ajá. en primer lugar, de hacer las cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces no les podemos dar un relevo si en realidad no lo estamos haciendo bien. Por el Oh. miedo a que me pueden sustituir No. por lo que yo estoy trabajando, Ajá. ¿verdad? Entonces Sí. creo que eso es importante. Yo hace mucho tiempo hice una investigación de uno de los idiomas de Guatemala y la cultura xinca tiene el idioma xinca. Ok, ajá. Y ellos habían 30 hablantes en ese momento que yo hice la investigación en mi A la profesorado, gran. imagínate. A No la te voy a gran. decir los años porque si no me van a calcular más la edad. Pero cuando yo hice esa investigación, habían 30 hablantes. Hola. Y todos eran
de ancianos. Wow. Entonces decía el estudio, y tal vez lo pueden googlear o algo, Ajá. si ya se extinguió el idioma aquí en Guatemala, Ajá. pero a mí me creaba esa incertidumbre. Si esas 30 personas fallecen, eso fue antes de pandemia, imagínate, Wow. no sé si en pandemia fallecieron estas 30 personas, pero si esas personas fallecen, se extingue el idioma. Oh, no, Y no. cuando yo analizo eso, digo yo, entonces, si no estamos creando una generación de adoradores, si no estamos creando una generación que lea la Ajá. Biblia, si no estamos creando una generación, entonces, en realidad, ¿qué es lo que va a venir después? Wow. ¿Verdad? Y es por eso que las iglesias se cierran. Porque Ajá. ¿cuál es la nueva generación? ¿Qué pasa si en Ajá. una iglesia solo hay adultos? Y si ellos llegan a fallecer, no hay una nueva generación. Exacto. Entonces, sí hay cambios que hacer. Ajá. Sí hay que empezarlos a involucrar, sí hay que darles la oportunidad de predicar la palabra del Señor, Ajá. hay que darles la oportunidad de alabar al Señor, hay momentos Wow. de darles el protagonismo a ellos, ¿verdad? Ajá. Y mucho más pues en la niñez, ¿verdad? Ajá. Y es que tú decías algo muy importante, que es el relevo. Y se me venía la imagen cuando está o se está desarrollando el atletismo, ¿verdad? Se están corriendo en el estadio. Cuando empiezan a relevarse, hay un momento en que los dos terminan corriendo juntos, ¿verdad? Y este queda acá y el otro continúa, Ujú. ¿verdad? Entonces, y otra cosa que se me venía a la mente, lo que tú decías, es que si gana uno, ganan todos, Claro. porque el trabajo es de todos, no es de Claro. uno. Es una interesante forma de verlo. Pues mira, nosotros siempre que hacemos estos podcasts, créeme que queremos seguir hasta unas 5 horas más. Claro. Lamentablemente tenemos que terminar, Ujú. pero no quisiera terminar esto sin que tú te dirijas a las cámaras, a Ok. la gente de Pensarte, Ajá. a la gente de Generación Emergente que pueda verte, a la gente de la iglesia, especialmente la Iglesia de Dios que pueda verte y de otras denominaciones. Algo que tú les quieras decir, algo que quieras que ellos sepan en este podcast. Ok. ¿Verdad? Gracias, Cristian, por la oportunidad. Creo que yo puedo decir que Dios de verdad ha sido muy bueno y que quisiera compartir dentro de muchos de los testimonios, porque creo que no nos daría tiempo, como decía Cristian, de hablar de todo, pero yo quiero que si tú estás en algún lugar y donde nos puedas escuchar, y si has estado escuchando la voz de Dios de algo que te está diciendo y tú dices, ¿cómo saber si es la voz de Dios o no es la voz de Dios? Me encanta donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú distingues la voz de tu papá terrenal o de tu mamá terrenal hablando, ¿verdad? De tus hermanos, de tus amigos, porque las has escuchado tantas veces y sabes y distingues el timbre de voz. Pero cuando escuchas la voz de Dios, tú sabes que es Dios el que te está hablando directamente. Y no hay duda de cuando Él te confirma algo de lo que te está haciendo. Y creo que cuando tú te enamoras de Dios y conoces en realidad algo más a fondo de Dios, creo que es importante reconocer esa voz de lo que Dios te dice. Y si Dios te ha dicho que te va a dar un ministerio, si Dios te ha dicho que te va a dar una familia, si Dios te ha dicho que te va a cumplir tus metas, créelo, porque es algo que en realidad Dios te va a prometer y que te lo va a dar. Y si te lo dijo, te lo va a cumplir. En realidad, así de esa manera va a ser. Si tú ya conociste a Dios, te alejaste de Él, escucha una vez más la voz de Él para que Él te diga, regresa porque te amo, regresa porque aquí estoy para abrazarte y no pierdas en realidad esa vida eterna que por tal vez alguna dificultad tú tuviste esa lejanía de Él. Pero cuando más lejos lo sientes, Él está ahí contigo. Wow. Así que es un mensaje poderoso. Dios siempre está con nosotros, nos ama a todos, ¿verdad? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que qué mayor amor que ese. Wow. Así que es uno de los mensajes que quiero darles. Excelente. Gracias, amigos de Pensarte. Nos quedamos picados. Son bienvenidos a comentar, a escribirnos, sigan a Fabi en sus redes sociales, ¿verdad? Y próximamente tenemos que continuar. Claro. Un segundo episodio. Así Claro. que hasta la próxima, chicos. Bye.